Hola, mis queridas y queridos amigos. Hoy estaremos habilitando las piezas de la blusa manga cero a mano. No olvides que la alta costura ya no es privilegio de pocos. ¡Vamos! Los materiales que estaremos necesitando el día de hoy son las piezas de la blusa, la espalda, la delantera, el bies del escote, los bies de la sisa, la aguja para hacer el surfilado, el hilo de color de la tela, el piquete de tela, la cinta métrica, los alfileres. Bueno, queridas amigas y amigos, vámonos a surfilar. Mis queridas amigas y amigos, lo primero que tenemos que hacer es revisar que estamos trabajando la blusa, porque vamos a sobrehilar o surfilar por el lado de la cara, no por el revés. Muy bien. Esto vamos a estar haciendo en los hombros, en los costados de la espalda y de la delantera. Muy bien. Comenzamos. Aquí yo ya tengo ensartada una hebra de hilo en mi aguja. No le estoy poniendo el nudo aquí, no es necesario. Entonces voy a comenzar con el sobrehilado. Aquí como a medio centímetro ingreso, no más de medio, puede ser 3 milímetros, 4, ingreso. Y para que no se me salga, yo puedo empezar y a darle aquí un pequeño remanchito, así una puntadita, para que, bueno, no se me suelte. Muy bien. Entonces aquí tengo ya y comienzo. Como a 1,5 centímetros, de acá a acá, doy por atrásito, vengo, y como una Z diría. Voy ahí y vuelta a 1,5 centímetros, por atrás, voy, otra vez, como a 1,5 centímetros, pincho por atrás, bajando también 4 milímetros o medio centímetro. Y ahí puedes ir viendo cómo se está formando el sobrehilado. Es justamente para que no se nos deshile la tela como ves por acá, ¿no? Entonces vengo igual 1,5 centímetros, bajo como 4 milímetros y eso voy a ir haciendo todo el hombro. Ahí termino. Muy bien. Y me doy una pequeña puntadita, un remachito. Puedo hacer incluso esto, mira, por ahí. Observa, por favor. Tengo aquí el piquete y habíamos pedido entre los materiales un piquete. Continúo por la cara siempre con el otro hombro de la espalda. Aquí también puedo nomás hacerme esta pequeña puntadita para asegurar. Y ahí continúo igual a 1,5 centímetros y bajando 4 milímetros más o menos. Otra vez y otra y otra. Voy y aseguro. Es la última puntadita del hombro de la espalda. Mira cómo se ve esta. Ya ahí. Muy bien. Continúo con en el costado y también por la cara. No puedes dejar de ver el video.
que siempre estamos con muchos tips para que tu trabajo sea en alta costura y también puedas hacerlo más rápido. Muy bien, aquí le estoy yo asegurando la primera puntadita. Y ahí tengo. Ahora sí, estoy en el costado y estoy surfilando como a 1,5 cm. Comienzo. Muy bien. Ahí. Continúo, me paso 1,5 cm aproximadamente. Ahí. Ahí. Y ahí puedes ir viendo cómo este punto va a evitar que se nos deshaga el tejido de esta tela. Son unas puntadas que se sesgan, ¿cierto? Entonces, aquí estoy, mira, ya se ve el piquete de la cintura. Entonces estoy en la cintura. Estoy bajando ya la cadera. Ya 1,5 cm. Estoy bajando. No jalaremos mucho el hilo. Se nos arruga y se afea, ¿no? Muy bien. Sigo con la puntada. Y vamos avanzando. Vamos avanzando. Se me cayó. Ya. He terminado este costado. Los dos hombros de la espalda y un costado de la tela y le doy un pequeño, un remachito, una puntada de remache. Tengo ya otra agujita yo por acá, ensartada, preparada. Ya aquí está el costado, igualmente de la cara, comienzo en el próximo costado para ir subiendo hacia ahorita estoy por la cadera, el doblez y la cadera, y a continuación la cintura. Muy bien. Y hago un remachito a mano. Muy bien. Entonces, continúo. Ahí. Continúo. Muy bien. Con mucho cariño esta puntadita, porque esta puntadita es pues para... ¿Cómo se diría? Esta puntada se la realizaba mucho antes, cuando no existía la overlock o la zigzag. Digo. Y ahí ves cómo yo voy sosteniendo con esta puntadita en forma de setas o también unas líneas inclinadas. Nosotros tendríamos que decir sesgadas.
Ahí ves cómo vamos sosteniendo y evitando que se nos deshaga el tejido. Puedes ayudarle un poquito con el otro dedito, acomodándolo un poquito. Pero ya con la práctica, solito se acomoda la puntada. Surfilado o sobre hilado. Querida amiga, amigo, quiero agradecerte que compartes el video, que comentas en el video y que sobre todo el like que dejas siempre. Muchas gracias. Ahí voy terminando. A nuestras amigas y amigos que han mandado su correo para que les enviemos la ficha de toma de medidas y la tabla de referencia de la copa de busto. Y también tenemos ahora una etiqueta donde puedes poner todos los datos de tu patrón. Mis amigos, ya les vamos a enviar. Discúlpenos que no hemos enviado aún. En realidad queríamos enviar esta etiqueta también, sumada a todos los documentos que ya habíamos ofrecido. No se preocupen que vamos a estarlos enviando. Ahí he terminado la parte de la espalda, hombros y costados. Ya lo demás, si ves los otros videos hemos explicado qué vamos a hacer, pero si no, igual continuaremos en los siguientes videos y ahí te vas a dar cuenta qué vamos a hacer con lo que es la sisa, las sisas, el escote y el doblez. Aquí estoy comenzando por la parte del hombro, ya de la parte delantera y también de la cara, porque este es el revés. Aquí está la tiza, marcado de la tiza de las pinzas. Entonces, por eso esta es la cara de la blusa o de la tela. Entonces, también comienzo, le hago la puntadita a mano, un remachito así, para que no se nos suelte. Muy bien. Ahí estamos. Mira cómo ya te has dado cuenta que solo es práctica. Esta blusa totalmente a mano realmente va a quedar bien finita. Y ahí le echo su remachito. Muy bien. Agarro la otra aguja que también tiene el hilo enhebrado. Un solo hilo, ¿no? Continúo con el otro hombro de la parte delantera. Igualmente aplico el remachito con calmita, con mucho cariño. Ahí lo tenemos. Continúo ahora con el último hombro de la delantera y el último de la blusa. Estamos terminando ya de surfilar. Mis queridas y queridos amigos, van a haber muchas novedades. Después de la blusa, no te puedes perder los siguientes tutoriales, muchas novedades para todos nuestros suscriptores y los nuevos suscriptores. Ahí termino y hago el remachito que estamos usando para que así no se nos salga el hilito, que no se nos sale y el trabajo, bueno, en vano. Ya está. Y el último costado. Y comenzamos con el remachito. Ahí. Continúo
como a 1,5 cm. Me voy por allá, bajo también como 4 milímetros. Y ahí se va formando estas líneas sesgadas, inclinadas también pueden ser. Muy bien, ahí tenemos. Mira, ¿te has dado cuenta? Mira cómo se arruga si le hacemos apretito. He querido soltar hilo y se me ha apretado. Muy bien. Ya, dale. Listo, ahí está. Continuamos surfilando o sobrehilando. Este punto se diría que es de la vieja escuela. Hace muchos años solo se usaba esta puntada, pues no teníamos la máquina overlock ni la zigzag. Y si teníamos, bueno, eran muy pocas bueno, para empezar a aprender no teníamos, ¿no? Entonces teníamos que hacer el sobrehilado, sí o sí. Ya cuando ya tienes empresa, tienes pues tu overlock. Pero esta puntada es tan fina, tan bonita para sostener el tejido y no se nos deshaga. Muy bien. Ahí continúo y ves cómo se está deshilando nuestra blusa, los costados. Pero esta puntada es la que va a evitar inevitable, esto que sería inevitable si no fuese por la puntada del surfilado o sobrehilado que evita que se nos deshaga el tejido. Ahí puedes ver cómo voy terminando. Qué bonito, qué bella esta puntada. Y sigo. Y aquí terminamos con el sobrehilado. Y mis queridas y queridos amigos, nos estaremos yendo a la mesa de planchar para preparar o habilitar para seguir en el preparado y habilitado de la blusa. Ahí termino con un remachito. Mira, mira. Y listo. Vámonos a la mesa de planchar. Mis queridas y queridos amigos, hasta aquí la primera parte del habilitado o preparado de las piezas de la blusa manga cero a mano. En el siguiente video continuaremos con la segunda parte. ¡Hasta la próxima!